Reyes Can Abel Augusto. Congresista Barbarán Reyes Rosángela Andrea. Congresista Barbarán Reyes Rosángela Andrea. Morante Figari Jorge Alberto. Presente. Lisa. Presente, Morante presente. Congresista Lizazaburu Juan Carlos. Presente. Congresista Juárez Gallegos Carmen. Congresista López Ureña Ilish Fred. Congresista Torres Salinas Rocío. Congresista Acuña Peralta María Grimanesa. Presente. Congresista Luna Galvez José León. Presente. Congresista Montoya Manrique Jorge Carlos. Congresista Montoya Manrique Jorge Carlos. Congresista Herrera Medina Noelia Roosevelt. Presente. Congresista Bazán Narro Sigrid Tesoro. Presente. Congresista Bazán Narro Sigrid Tesoro. Bazán Narro presente. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Este no cuenta. 7. Señora Presidenta, hasta el momento tenemos 7. No hay quórum. Buenos días, congresista Barbarán presente. Disculpe, he tenido un problema con la señal y creo que no se ha podido consignar mi voto. Perdón, mi asistente, congresista Barbarán. Sería. La señora Presidenta, la congresista Barbarán ha consignado su asistencia. Buenos días, señora Presidenta, congresista Tello. Señora Presidenta, el congresista Tello ha consignado su asistencia. Me falta uno. Señora Presidenta, al momento tenemos 9 congresistas con su asistencia. Bueno, no habiendo el quórum correspondiente, vamos a continuar con la reunión, con la sesión informativa. Vamos a sesión despacho. Se da cuenta de los documentos recibidos y enviados por la comisión, cuyos cuadros han sido repartidos junto con la agenda para la presente sesión. Si alguno de los señores congresistas requiera copia de algunos de los documentos consignados, puede solicitarlo a Secretaría Técnica. Se da cuenta del oficio 1043-2021-2020 ADP-D/R, recibido el 1 de febrero del 2022, mediante el cual se hace de conocimiento de esta presidencia que el Pleno, en su sesión semipresencial realizada el 31 de enero de 2022, atendiendo a la propuesta del Grupo Parlamentario Avanza País, aprobó la siguiente modificación en la conformación de la comisión. Sale como accesitaria e ingresa como titular la congresista Adriana Josefina Tudela Gutiérrez. Asimismo, se da cuenta de los proyectos de ley ingresados para estudio y dictamen de la comisión, cuyos cuadros han sido repartidos junto con la agenda para la presente sesión. Pasamos a sección informes. Si alguno de los señores congresistas tuviera algún informe que sustentar, puede solicitar el uso de la palabra en este momento.
Si no hubiera informes, pasamos a la sesión pedidos. Si alguno de los señores congresistas quiere realizar algún pedido, puede hacer el uso de la palabra. Señora Presidenta. Señora Presidenta. Sí, congresista, ¿se puede identificar, por favor? Sí, soy el congresista Lizarzaburu. En la bancada de Fuerza Popular tenemos un congresista que ha hecho un pedido y lo ha sustentado en la última sesión, es de Energía y Minas, del congresista César Revías, el proyecto 412. Proyecto de ley 412, ¿no? Se solicita que el proyecto se adhiera al dictamen. Ya tiene un dictamen en mayoría de Energía y Minas, el proyecto 412, y está siendo solicitado. Bien, congresista. Lo tendremos en consideración. No habiendo otro pedido, pasamos a orden del día. Debido a motivos de índole personal, la congresista Digna Calle Lobatón, cuya sustentación estaba programada como tercer punto, ha solicitado sustentar el proyecto de ley 1119-2021-CR, en primer lugar, pedido al cual esta presidencia ha accedido de manera excepcional. En consecuencia, como primer punto, tenemos la sustentación del proyecto de ley 1119-2021, que propone la ley que autoriza a los afiliados del sistema privado de administración de fondos de pensiones el retiro facultativo de sus fondos hasta por un importe de 4 UIT. Se encuentra en la sala la congresista Digna Calle Lobatón, autora de la propuesta, a quien le damos la bienvenida y la dejamos en el uso de la palabra. Buenos días, congresista. Puede dar inicio a su sustentación. Muy buenos días, señora presidenta y estimados colegas. Agradeciéndole una vez más, señora presidenta, haber accedido a mi pedido de poder sustentar. En primer lugar, como usted lo dijo, tengo una cita médica y por eso quise adelantar el horario. Muchísimas gracias. Quiero empezar agradeciéndoles por considerar en la agenda del día de hoy la sustentación de mi proyecto de ley número 1119-2021-CR, ley que autoriza a los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones al retiro facultativo de sus fondos hasta por un importe de 18.400 soles, equivalentes a 4 unidades impositivas. El día de hoy, más de 7 millones de peruanos afiliados, aportantes y exaportantes a las AFPs están atentos a esta sesión, con la esperanza que esta comisión dictamine favorablemente y con carácter de urgente esta iniciativa legislativa. El objeto de la presente iniciativa es autorizar de manera extraordinaria a todos los afiliados, aportantes y exaportantes a las AFPs, con excepción de quienes califiquen al régimen de jubilación anticipada por desempleo, a retirar de manera facultativa hasta 18.400 soles, equivalentes a 4 unidades impositivas tributarias del total de sus fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización, a fin de aliviar la economía familiar afectada como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la actual crisis económica que afronta nuestro país. ¿Y ello por qué? Es indudable que en la actual pandemia continúa impactando negativamente en la economía de nuestro país. Se han perdido millones de puestos de trabajo, a lo que se ha sumado el aumento de la pobreza, de la inflación más alta de los últimos años, el incremento de los productos de la canasta familiar,
Todo ello ha generado la pérdida del poder adquisitivo de la población, entre los que se encuentran los afiliados aportantes y exaportantes de las AFPs, quienes ahora deben afrontar los próximos gastos que representen el próximo reinicio de clases. Siguiente, por favor. La diapositiva número 3. Presentamos el marco normativo, en donde quiero resaltar que el Congreso pasado, que culminó funciones el 26 de julio del 2021, aprobó las leyes 31017, 31068 y 31192, leyes que permitieron a los afiliados, aportantes y exaportantes de las AFPs a efectuar retiros parciales de sus fondos y que sin duda alguna contribuyeron a paliar sus alicaídas economías familiares. Asimismo, el Poder Ejecutivo también autorizó el retiro de fondos extraordinarios a través de los decretos de urgencia 034-2020 y 038-2020. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor, si me ayudan. En el Congreso pasado, cuyo mandato terminó el 26 de julio del 2021, se aprobaron 3 leyes que permitieron a los aportantes y exaportantes de las AFPs el retiro de sus aportes, todas de autoría de congresistas de la bancada de Podemos Perú. La ley 31017, cuyo autor fue el excongresista José Luna Morales, permitió a 3.775.066 aportantes y exaportantes el retiro de 9.016 millones de soles. La ley 31068, también de autoría del excongresista José Luna Morales, permitió a 1.256.676 exaportantes el retiro de 19.647.000 soles. Y la ley 31192, de autoría del excongresista Aarón Espinosa Velarde, fue la que tuvo mayor impacto en la economía nacional, ya que permitió a 3.218.203 aportantes y exaportantes el retiro de 32.200 millones de soles. Estas 3 leyes de autoría de la bancada de Podemos Perú benefició a un total de 8.249.945 aportantes y exaportantes de las AFPs. Incorporó a la economía nacional 60.863 millones de soles. Estos recursos permitieron que millones de familias puedan enfrentar la terrible crisis económica causada por la pandemia. Pero la crisis no ha terminado. El hambre sigue apremiando. El retorno a clases está a la vuelta. Por eso es importante y urgente aprobar este proyecto de ley. Ahora bien, las preguntas que nuevamente surgirán: ¿los retiros de los aportes afectarán el equilibrio económico financiero de las AFP o representarán un riesgo perjudicial para la economía del país? Colegas, yo digo que no. Recordemos que cuando el Congreso pasado inició el debate de las leyes que permitieron el retiro de los fondos, el BCR, el MEF, las AFPs y los opinólogos de siempre anunciaban un panorama apocalíptico, donde los retiros afectarían la economía del país. Y hoy vemos que no fue así. Inclusive en el periodo donde los aportantes efectuaron el retiro de fondos, algunas AFPs incrementaron sus ganancias. Además, es pertinente recordar que en los meses cuando se efectuaban los retiros de los fondos de las AFPs, aumentó la recaudación tributaria. Así, por ejemplo, bajo el rigor de la ley 31192, entre los meses de junio al mes de agosto del 2021, la recaudación de tributos aumentó en un 89% y en un 109% en comparación con dichos meses del año 2020. Son este tipo de recursos que han permitido al gobierno la entrega de sucesivos bonos dirigidos a un grueso sector de la población.
Colegas, el retiro facultativo de los fondos de las AFP no es un tema nuevo. Ya conocemos las opiniones de los sectores que se opondrán, pues nunca estuvieron de acuerdo con las leyes en favor de los afiliados, aportantes y exaportantes de las AFPs, que les permitieron enfrentar la crisis económica que vivimos. Por ello, debemos estar alerta y no sucumbir a las presiones o amedrentamientos que seguramente efectuarán los grupos de poder. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué problemas vamos a resolver con mi iniciativa legislativa? Con esta iniciativa legislativa se procura aliviar la economía de millones de afiliados, aportantes y exaportantes a las AFP, que están afectados por los sectores ya expuestos recientemente. Colegas congresistas, no podemos seguir permitiendo que a nuestros hermanos y hermanas de las AFPs se les continúe negando el derecho a disponer de sus propios recursos obtenidos con su esfuerzo y su trabajo. Y de esta importante Comisión de Economía debemos dar un mensaje claro, que estamos legislando en favor de los que menos tienen. No permitamos que la crisis económica siga destruyendo los sueños de millones de familias que ven en el retiro de las AFP un mecanismo de sobrevivencia que el Estado no puede brindarles. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Y qué solución planteamos? En primer lugar, permitirles a los afiliados, aportantes y exaportantes para que retiren de manera facultativa hasta por un importe de 18.400 soles, equivalentes a 4 UITs de sus fondos ahorrados, que les permitirá paliar sus alicaídas economías familiares dentro de un plazo de 90 días calendarios, contados a partir de la publicación del cronograma de retiro que publique la SBS. En segundo lugar, planteamos un procedimiento operativo para el retiro de dichos fondos. Un primer desembolso por un monto de 4.600 soles, equivalentes a una UIT dentro de los 30 días de haber presentado la solicitud. Un segundo desembolso por el monto de 4.600 soles, equivalente a una UIT dentro de los 30 días seguidos al primer desembolso. Y un tercer desembolso por el monto de 9.200 soles, equivalentes a 2 UITs dentro de los 30 días seguidos al segundo desembolso. Mientras que la SBS contaría con el plazo de 10 días calendarios para que publique el cronograma para los retiros de los aportes de acuerdo al último dígito del Documento Nacional de Identidad, a razón de un dígito por día hábil en un primer tramo, luego de lo cual cualquier afiliado podrá presentar su solicitud sin restricción en cualquier día hábil dentro del plazo de vigencia de la ley. Esto se da para evitar la discrecionalidad que tuvieron anteriormente las AFPs para admitir las solicitudes de retiro. Señora Presidenta, colegas congresistas, les agradezco por haberme permitido sustentar mi proyecto de ley que beneficiará a más de 7 millones de afiliados, aportantes y exaportantes de las AFPs, quienes tendrán la oportunidad de disponer de hasta 18.400 soles de sus aportes, que les permitirá enfrentar la actual crisis económica en la que vivimos. Estoy segura que tendremos consenso en apoyar esta propuesta, pues no concibo la idea de que algún congresista se oponga a este derecho legítimo de nuestros hermanos y hermanas aportantes y exaportantes de las AFPs, quienes se encuentran expectantes a lo que se decida en esta comisión.
Señora Presidenta, ahora le toca a usted elaborar el dictamen correspondiente y traerlo para aprobarlo inmediatamente en una sesión extraordinaria y poderlo incorporar y votar con carácter de urgente en el próximo pleno antes de terminar la presente legislatura. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Dina Calle. Si alguno de los señores congresistas quisiera hacer el uso de la palabra para solicitar hacerle alguna consulta a la congresista Dina Calle, lo puede hacer en este momento. Congresista Takuri. Congresista Takuri tiene el uso de la palabra. Bien, primero felicitar a la congresista Dina Calle por la presentación de esta iniciativa de ley que permite hacer caso a los pedidos de nuestra población, de nuestros trabajadores y de muchos que han perdido sus puestos de trabajo producto de esta pandemia, y se solicita que se le dé la celeridad del caso para poder hacer que tantas familias tengan su propio dinero para poder solucionar o por lo menos amainar el problema económico que está viviendo nuestro país producto de la pandemia. Nada más, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Takuri. Si no hubiera otro pedido, otra consulta, se le agradece la participación de la congresista Dina Calle Lobatón y diciéndole que en el momento que usted crea conveniente puede abandonar la plataforma. Como segundo punto, tenemos la sustentación del proyecto de ley 293-2021-CR que propone la ley de las zonas económicas especiales que promueven el comercio exterior. Se encuentra en la plataforma el congresista Eduardo Saluana Cavides, autor de del presente proyecto, a quien le damos la bienvenida y lo dejamos en el uso de la palabra. Congresista Saluana, muy buenos días. Puede dar inicio a su sustentación. Señora Presidenta de la Comisión de Economía, colegas, miembros de esta importante comisión del Congreso, tengan ustedes muy buenos días y muchísimas gracias por la generosidad de escucharnos. Y gracias, Presidenta, por programar nuestra sustentación de este proyecto de ley. Efectivamente, hemos planteado el proyecto de ley 293-2021. Es un proyecto que tiene como objetivo crear la ley de zonas económicas especiales. La Constitución Política del Estado establece claramente cuál es la orientación y cuál es la filosofía de la política económica en el país desde el año 93, y establece en su artículo 58 que la iniciativa privada es libre y que se desarrolla dentro de una economía social de mercado. Y permanentemente en los debates que siempre mantenemos en el Congreso, siempre tenemos presente de que la actividad económica privada es el aspecto central o fundamental para el desarrollo de los pueblos, la generación de empleo, la generación de mayor dinámica económica, de captación de recursos, pago de impuestos, que son lo que sustentan al final el presupuesto general de la República. En ese contexto, Presidenta, en mi condición de representante del Departamento de Madre de Dios, estuvimos trabajando con los asesores del despacho una propuesta de ley que pueda generar una zona franca en el Departamento de Madre de Dios, específicamente en la zona de Iñapari, en la provincia del Tahuamano, que es la frontera con las hermanas repúblicas de Brasil y Bolivia.
Y como ustedes saben, nosotros tenemos desde hace 10 años ya inaugurada la carretera interoceánica que nos une a esos dos países y que nos une al resto del país a través de una autopista que se encuentra, que nos conecta de manera permanente los 12 meses del año y no como antes que teníamos serias restricciones en el transporte y la transitabilidad. Revisando el tema de la legislación, los antecedentes, porque obviamente no somos expertos en estos temas, en estas materias, nos pusimos a ahondar, colegas, la legislación en referencia a las zonas francas, ¿no? Y nos dimos no con la sorpresa, sino con la constatación de que en realidad lo que ahora se llama a nivel mundial las zonas económicas especiales son realmente un instrumento muy valioso del desarrollo de los pueblos, ¿no? Y hemos revisado experiencias básicamente en el Asia, ¿no? Donde están ubicadas la mayor cantidad de zonas económicas especiales, y luego en América Latina, ¿no? Como por ejemplo países pequeños como Costa Rica o República Dominicana tienen pues 60, tienen 40 zonas económicas especiales con un gran dinamismo económico, mientras que en el país, como vamos a ver ahora en las diapositivas, tenemos solamente 7 zonas económicas especiales con diferentes denominaciones, con una legislación dispersa, con una legislación que además privilegia la participación, ¿no? Desde su creación y su funcionamiento por parte del Estado, ¿no? Es decir, es el Estado, ¿no?, que crea las normas a través de leyes especiales. Acabamos hace unos días de crear la zona franca de Chimbote, por ejemplo, en el último pleno, ¿no? Y luego de eso se va a crear su comité de administración y le integra básicamente el Estado en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Tanto a nivel nacional como municipal. Debo señalar, por ejemplo, que a nivel mundial hay 4.000 zonas económicas especiales que representan el 41% de las exportaciones mundiales, generan 68 millones de empleos y representan el 20% de la inversión extranjera directa. Por consiguiente, las zonas económicas especiales se han convertido en los últimos decenios en parte importante de las políticas de desarrollo de muchos países, básicamente. China, es famosa la zona económica especial de Dubái, la zona económica especial de Corea del Sur, que fue la que inició hace más de 30 años el despegue económico, la innovación tecnológica, la inversión extranjera, la instalación de centros de investigación, ¿no? Todo eso a través de una legislación atractiva básicamente a la inversión privada, ¿no? En el Perú hemos tenido, si pudiéramos, sí, exacto, en la siguiente diapositiva, por favor, lo que estamos viendo es el marco legal, ¿no? Ahí está la legislación que se ha promulgado, ¿no? Ahí hemos creado, fíjense ustedes, desde 1989 hemos creado la SOTAC. En el 96 hemos creado CETICOS, Hilo, Paita y Matarani. En el 98 hemos creado CETICOS Loreto, que no funciona desde el 98. El 2001 hemos creado la zona franca y zona comercial de Tacna, la Sofra-Tacna. El 2006 hemos creado la zona económica especial de Puno, que tampoco funciona. El 2011 hemos creado CETICOS Tumbes, que tampoco funciona. El 2016 hemos creado la ley de zonas especiales de desarrollo, los CETICOS. Todo esto, como les reitero, tiene especial protagonismo desde la iniciativa y desde su funcionamiento al sector público. En resumen, la siguiente diapositiva, por favor. Ya, eso es lo que les he señalado, la cantidad de zonas actualmente, lo que tenemos existentes. A ver, sí, las zonas actualmente existentes, exacto. Por ejemplo, en el caso de la zona de Puno, cuenta con un terreno, pero no tiene recursos ni para cercarlo ni para construirlo, porque las zonas económicas especiales tienen que estar delimitadas, porque son zonas en las cuales se establece un régimen especial, tanto tributario como aduanero. En el caso de la zona especial de Tumbes, por ejemplo, cuenta con terreno, pero tampoco tiene recursos para cercar y menos para construir. O sea, generamos expectativas, damos leyes,
y al final hay la desilusión de los ciudadanos, de la población. La zona especial de Loreto, como les he señalado, tampoco se ha hecho absolutamente nada. Y también tenemos la zona franca en la región Cajamarca en la misma situación. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En resumen, de 7 zonas económicas especiales creadas en el país, 4 funcionan y 3 no funcionan. Pero funcionan con resultados económicos pues bastante irrelevantes, ¿no? En comparación solo con Costa Rica o República Dominicana, sin comparar con Colombia, que realmente tiene un boom de zonas económicas especiales, y ya para qué si comparamos con las zonas especiales en el Asia, ¿no? A ver, el régimen tributario de las zonas francas, las zonas implementadas, las 4, no tributan al Estado por concepto de impuesto a la renta y tampoco por impuesto general a las ventas, por el IGB. Bueno, los usuarios de las zonas implementadas no tributan al Estado, en tanto operen en la zona por concepto de impuesto a la renta, IGB, impuesto selectivo al consumo y impuesto predial. Siguiente, por favor. Característica de las zonas francas. Como ya lo he señalado anteriormente, las zonas francas en realidad, con la revisión que he hecho yo he revisado a especialistas, he estado chequeando exposiciones del propio Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, he conversado con gente de la Cámara de Comercio de Lima, me he reunido con diversos gremios que están vinculados al tema de la exportación, y todos tienen esta opinión, ¿no? Que el principal error que hemos cometido en general es que se ha creado las zonas francas, las zonas económicas especiales, bajo un enfoque de naturaleza pública y por iniciativa política, ¿no? Entonces ya sabemos nosotros los problemas que se presentan cuando es el Estado, cuando es la burocracia la que se encarga de una iniciativa de esta naturaleza, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, las zonas francas se encuentran manejada por un comité de administración. Y este comité de administración, ¿quién la dirige? La dirigen los gobiernos regionales, ¿no? Un representante del gobernador regional, ¿no? Luego participa un representante del municipio, un representante del puerto, si es que hubiera, un representante de la SUNAT, un representante de la Cámara de Comercio de la localidad y un representante de los usuarios, ¿no? Entonces tenemos una presencia del Estado, además que en algunas zonas participan representantes del MINCETUR, del Ministerio de Economía y Finanzas, de Produce, ¿no? Entonces, y además a estos miembros de este comité de administración hay que pagarles las dietas correspondientes, ¿no? Y lógicamente si no hay inversión, si no hay movimiento económico, terminamos destinando recursos del sector público para pagar básicamente burocracia. Por eso es que de 7 zonas económicas, solamente 4 funcionan en este momento a nivel nacional. Siguiente, por favor. Ya, ahí igual, ahí también estoy hablando del tema de lo que ya he comentado, de la no implementación, de la compra de terreno. Siguiente, por favor. Este es el desempeño, este cuadrito nos muestra el cuadro de los desempeños en las 4 zonas económicas que están funcionando en este momento. Fíjense ustedes, en la de Hilo no ha tenido exportaciones del 15 al 17, presenta exportaciones 2018 y 2019, no tenemos datos en los últimos años. Paita es la más dinámica, digamos, ¿no? Con 54 millones del 2019, Matarani y la Sofra Tacna con 5 millones. Siguiente. Igual los empleos directos que se generan, como ustedes verán, no son generación de empleos en un número destacado o significativo. No estamos hablando de 100 trabajadores, de 1000 trabajadores, de 60 trabajadores, de 150 trabajadores, ¿no? En el mejor de los casos, Sofra Tacna más de 1000, pero ahí estamos hablando básicamente de una zona franca comercial, ¿no? Como todos conocemos. Siguiente, por favor. Bien,
¿Qué proponemos, estimados colegas? Nosotros proponemos básicamente, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros proponemos, para ir avanzando, es cambiar el esquema central, estimados colegas. Pasar de un enfoque público, pasar de un enfoque burocrático, de un enfoque estatista, a un enfoque donde se privilegie la iniciativa privada. Y donde sean los privados los que básicamente tengan la responsabilidad, la iniciativa y corran el riesgo frente a la instalación y funcionamiento de las zonas económicas especiales en el país. Como antecedente debo señalar que las Naciones Unidas ha establecido que en los últimos años las zonas económicas especiales tienen las siguientes características, ¿no? Un área claramente demarcada y un régimen regulatorio distinto al resto del país, ¿no? Eso creo que lo entendemos muy bien, ¿no? Es un área donde se aplican normas tributarias, normas aduaneras distintos al resto del país. Y lo que nosotros proponemos es darle mayores beneficios y mayores ventajas tributarias a las zonas económicas especiales que se establezcan fuera de la capital de la República, ¿no? Fuera de la provincia de Lima, un determinado régimen, fuera del departamento de Lima, mayores beneficios tributarios. Siguiente, por favor. En contenido. El anterior, por favor, ¿dónde está? La lámina 15 que dice marco de oportunidades para la atracción de inversiones. Lámina 15, por favor. Creo que estamos. A ver, contenido de la propuesta normativa, ¿no? Ya. Siguiente, por favor. Ya. Hemos recogido también algunas apreciaciones de especialistas de por qué en la actualidad sería importante establecer una zona, o mejor dicho, una norma general sobre zonas económicas especiales en el país, porque la pandemia lógicamente ha tenido consecuencias de toda naturaleza, dentro de ellas económicas, y ha afectado lo que es el comercio internacional, ¿no? Un primer efecto es el encarecimiento de los costos de producción en Asia, ¿no? Seguro hay colegas vinculados a temas económicos, productivos, y que tienen conocimiento de estos temas de importación, exportación. Y hemos visto, por ejemplo, cómo la pandemia ha afectado, por ejemplo, también las cadenas de abastecimiento a nivel mundial, ¿no? Los cierres de los centros productivos de Asia, y además de ello, el encarecimiento, por ejemplo, del transporte marítimo, ¿no? Me comentaban que costaba antes trasladar un contenedor de la China a Perú, eso lo noté en la época de Navidad, $800 a $1,000, y ahora costaba más o menos $7,000 a $10,000 por contenedor, lo cual había encarecido enormemente las importaciones. Los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Todo esto lo que ha generado son fenómenos que se llaman la repatriación de recursos, es decir, la necesidad de traer capitales que estaban en Asia e invertirlos en zonas más cercanas, como es el caso de América Latina, y la relocalización cercana de los recursos económicos y recursos financieros, ¿no? Para proveer y para articular cadenas de suministros. Esto, por ejemplo, yo estuve investigando, colegas, y por ejemplo en Navidad una gran cantidad de importaciones que hicieron Saga Falabella y Ripley, por ejemplo, para la temporada de Navidad, se realizó de producción brasilera y venían por la interoceánica en la ruta de Madre de Dios hacia el departamento de Lima. Yo estuve allá y consulté en aduana y me dijeron que había un crecimiento brutal del ingreso de vehículos, de contenedores viniendo de Brasil a Lima, y lógicamente Brasil tiene es una potencia industrial, ¿no? Y muchos productos que antes se traían de China ahora se están trayendo del Brasil, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un efecto de esta
este escenario económico distinto. Bueno, hay un marco comparativo de exportaciones. Pasemos, por favor, eso rápido, ya son números. Adelante. Siguiente, por favor. Siguiente. Estas son las exportaciones mundiales, ¿no? ¿Cuánto es lo que se exporta a nivel mundial? Lo que exporta la OCDE, donde aspiramos a ingresar, y lo que exportamos nosotros, ¿no? Obviamente los números nos señalan una enorme diferencia, ¿no? Seguimos. Siguiente, por favor. Ya, este es un comentario que hizo un conferencista en un evento que se realizó en Colombia, ¿no? Referido al tema de la inversión extranjera, cómo hacer que América Latina pueda ser una región mucho más atractiva para las inversiones, porque se prevé que en los próximos años va a seguir saliendo recursos del Asia por las complicaciones económicas que hemos señalado. Bien, ¿qué requerimos entonces, no? Nosotros creemos que la aprobación de cada ley, la anterior, por favor, la 19. La diapositiva 19, por favor. Bien, la aprobación de leyes específicas de cada zona, sin duda alguna, en nuestro concepto, limita su desarrollo, en especial la posibilidad de atraer inversiones, ¿no? Nosotros creemos que debe ser el capital privado el que debe fomentar el desarrollo. Y no debemos estar creando leyes individuales en cada caso, sino generar un marco legal específico para zonas económicas especiales y en función a eso ir creando las zonas económicas especiales, pero no por una decisión de tipo político, sino por una decisión de los inversionistas privados que consideran que los beneficios que le estamos otorgando a través del Estado son beneficios que hacen razonables y que incentivan que ellos arriesguen su capital en determinados rubros, ¿no? Puede ser servicio, puede ser tecnología, puede ser maquila, etcétera, ¿no? Siguiente, el 20, por favor. Este es el contenido de la propuesta normativa. La diapositiva 20, por favor, siguiente. El proyecto contiene, colegas, 13 capítulos, 49 artículos, 3 disposiciones finales y una disposición final complementaria con la siguiente estructura, ¿no? Es una norma bastante amplia, como le he señalado, que debe ser la norma marco para la creación de zonas económicas especiales, y a partir de ahí se van creando por iniciativa privada y tienen que ser calificadas por una comisión presidida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, donde estén representados también los usuarios, ¿no? El capítulo 1 de disposiciones generales, el 2 de calificaciones zona económica especial y los que ya ustedes tienen ahí en la presentación. 21, por favor, para ya ir cerrando y no abusar de su generosidad. La lámina 21, por favor. Bueno, ¿cuáles son los aspectos más, digamos, que necesitamos puntualizar en el proyecto? Nosotros proponemos que la creación obedezca a proyectos presentados por el sector privado. Estos se harán responsables de la administración de las zonas económicas especiales. Estas zonas económicas deben tener sistemas integrados con SUNAT y MINCETUR, lógicamente para un adecuado control. Se tiene que crear una comisión de zonas económicas especiales que será la encargada de recomendar la creación de estas zonas. Esta comisión debe estar integrada por representantes del Estado y del sector privado. Las zonas económicas especiales no tendrán plazo de operaciones, a diferencia del sistema actual, ¿no? Serán con plazo indefinido. Siguiente. Se va a exigir también
compromisos de inversión y dimensiones mínimas para la creación de las zonas económicas especiales, así como para la presentación de una garantía a favor del Estado para cubrir derechos e impuestos dejados de pagar por las mercancías ingresadas a dichos recintos. La lámina 2, por favor. Establecemos causales para la pérdida de la condición de zona económica especial. Los usuarios, es decir, el sector privado, debe presentar planes de desarrollo, planes y proyectos que incluirán compromisos mínimos de inversión y de creación de empleo. Cuarto, deberán cumplir con el desarrollo de actividades enmarcadas dentro de la relación señalada en el proyecto. Queda prohibido el comercio minorista dentro de las nuevas zonas. Siguiente. En cuanto al régimen tributario, que es quizás uno de los temas más importantes, los usuarios gozarán de los beneficios por plazos escalonados y condicionados a ser instalados fuera de la zona metropolitana de la capital, con un plazo máximo de exoneración de 20 años. Las exoneraciones corresponderían tanto al impuesto a la renta como el impuesto a las ventas y el impuesto selectivo al consumo. La zona comercial de Tacna no quedaría comprendida dentro de esa nueva legislación, manteniéndose vigentes las normas que en la actualidad la regulan, por su naturaleza, por su desarrollo básicamente de naturaleza comercial. Estos son otros aspectos vinculados al tema tributario. Los futuros usuarios de las zonas a implementarse gozarán de beneficios tributarios escalonados y condicionados al cumplimiento de compromisos de inversión por un plazo de 20 años y luego tributarán como un contribuyente normal. O sea, la idea es que darle las facilidades en los primeros 20 años y luego los usuarios, una vez establecidos, una vez que han logrado consolidarse, pagarían los impuestos, los tributos de manera normal. Siguiente. Bueno, esto ya, el 25, por favor. Esto ya está referido a la legislación comparada. Tenemos la zona económica de Dubái. Ya estamos en la lámina 26, por favor. Las zonas económicas en Dubái le llaman el Dubai Silicon Oasis, que es una zona económica especial básicamente en desarrollo de tecnología y de biotecnología. Luego tenemos en Colombia. En Colombia existen 117 zonas francas, zonas económicas especiales, vinculadas básicamente a agroindustria, cemento, y placas de yeso, refinerías, petroleros, producción de acero, puertos, call center, energías y salud, ¿no? En Colombia, 117, nosotros tenemos 7 y solo funcionan 4, ¿no? Y con los resultados económicos que le he mostrado. Y estos son cuadritos, ya estamos en el cuadro 30. Colombia, en Colombia están ahora, por ejemplo, ya queriendo variar su legislación, están hablando ellos de zonas francas 4.0, ¿no? Cambiar algunos aspectos según lo que exige la economía contemporánea. En Costa Rica, que es un país del tamaño más chico que Madre de Dios, existen 23 zonas francas. 370 empresas que generan 120.000 empleos, que representa el 12% del total nacional. Costa Rica, República Dominicana. En República Dominicana, imagínense ustedes que es una pequeña isla, tiene 68 zonas económicas especiales. Generan 165.000 empleos directos. Todos obviamente bajo el marco de la inversión privada. Y estos son otros cuadros. Hemos pedido, estamos en la diapositiva 36, por favor, a la Secretaría Técnica. 36, hemos pedido nosotros, para ir avanzando, opiniones. Hemos pedido opiniones aparte de los oficiales que se ha enviado al Ministerio de Economía y Finanzas, que lamentablemente no contesta hasta ahora, luego de 3 meses de enviado el oficio. Se ha enviado a la Cámara de Comercio de Lima,
a la empresa Lima Airport Partners y le hemos enviado a LAP porque se enteraron de la presentación de este proyecto y ellos nos invitaron para que les haga una exposición en LAP, en el aeropuerto, y les comento, por ejemplo, que ellos nos han informado de que a raíz de este proyecto ellos están separando en el aeropuerto lo que están construyendo ahora, la segunda pista y la segunda área de recepción de pasajeros. Están reservando un área precisamente para crear una zona económica especial. Les parece interesante, importante el proyecto porque además está cerca del puerto del Callao, ¿no? Esta es de la opinión de la Cámara de Comercio de Lima. Solamente dice que propiciará al país la atracción de inversiones, infraestructura y creación de empleo. Bueno, ahí está lo demás, eso lo tienen a disposición. Luego, esto es lo que opina LAP, ¿no? Que se puede aprovechar la región logística más importante del país, que es el Callao. Y también nos ha enviado una opinión el gobierno regional del Callao, que ya no lo hemos incorporado en la presentación. Bueno, eso sería en resumen el proyecto, estimados colegas. Lo que nosotros queremos es que en este escenario de crisis podamos tener, ¿no?, un proyecto de ley que de alguna manera pueda contribuir al desarrollo de las inversiones y atracción, obviamente, pues, de tecnología, ¿no?, de generar inversiones para la investigación, el desarrollo y la generación de empleo en el país. Ese es el propósito y les agradezco nuevamente la generosidad de haberme escuchado y gracias, Presidenta, por haber programado nuestra sustentación. Muy gentil. Muy buenos días. Gracias, congresista Saluana. Si alguno de los señores congresistas quiere hacer el uso de la palabra, lo puede solicitar en este momento. Presidenta, Germán Tapia. Congresista Rosángela Barbarán, ¿tiene el uso de la palabra? Gracias, Presidenta. Presidenta, yo, bueno, primero felicitar la iniciativa de nuestro colega Eduardo Saluana. Solo tengo una pregunta para que él nos pueda precisar, y es respecto a, según lo que tenemos entendido y su explicación también, el artículo 79 de la Constitución, en el último párrafo, establece que solamente el Congreso de la República puede autorizar tratamientos tributarios diferenciados, como el que él propone en el proyecto de ley. Sin embargo, por lo que hemos entendido, él indica que el MINCETUR y un colegiado con gremios empresariales puedan establecerlo ahora, ¿no? Entonces, esto sí nos requiere consultar sobre la manera más idónea que se pueda preservar para aprobar el proyecto de ley de esta naturaleza y evidentemente evitar pasar sobre una atribución exclusiva del Congreso de la República. Además, Presidenta, este mismo artículo 79 de la Constitución señala que el tratamiento diferenciado lo puede establecer el Congreso para determinada zona del país. Sin embargo, el proyecto que nos ha presentado el colega plantea un tratamiento tributario especial para todo el Perú en función a un colegiado. Y yo sí quisiera, Presidenta, y solicito que si nos pudiese aclarar este punto, explicarnos un poquito más del tema para tener claridad de ello. Y por último, señora Presidenta, lo que quería indicar es que usted tenga bien poder solicitar la opinión de la Asociación Nacional de Zonas Especiales Económicas para poder también recoger los aportes que ellos puedan tener. Gracias. Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista que quiera hacer uso de la palabra? Si no hubiera otro congresista que solicite el uso de la palabra, vamos a dar pase al congresista Eduardo Saluana para que responda la pregunta de la congresista Rosángela Barbarán. Sí, Presidenta, muchísimas gracias. Y gracias a Rosángela por su inquietud. Sí, por eso es que el pedido de informe
de este proyecto de ley no fue al Ministerio de la Producción, sino que fue específicamente al Ministerio de Economía y Finanzas, porque precisamente en este proyecto se pretende establecer beneficios de carácter tributario. Y como bien ha señalado, ella ha invocado el artículo 79 en su tercer parágrafo, señala de cualquier caso las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Por ello es que en este momento este proyecto está en Economía y Finanzas a merced de un oficio suyo, presidente, enviado en octubre. Yo conversé con el exministro Franque y le pedí que por favor se pronuncien, ¿no? Así que vamos a tener que insistir. De todas maneras, tiene que haber un informe en cumplimiento estricto de lo que señala el artículo 79 y de esa manera superar la observación que hace la colega Rosángela Barbarán. Gracias. Bueno, se le agradece al congresista Eduardo Salguana Cavides por su exposición y invitándole que cuando crea conveniente se pueda retirar de la plataforma. Muchas gracias, congresista. A usted, presidenta, muy amable. Gracias, colega, muy gentil. Gracias. Bueno, queremos, antes de pasar al tercer punto, queremos darle la bienvenida a la congresista Adriana Josefina Tudela Gutiérrez, quien se encuentra en esta mesa de reuniones. Como tercer punto tenemos la sustentación del proyecto de ley 1118-2021-11R, que propone la ley que faculta el retiro extraordinario de los fondos privados de pensiones en el contexto de la pandemia COVID-19 en el año 2022. Se encuentra en la plataforma el congresista José Luna Gálvez, autor de la propuesta, a quien le damos la bienvenida y lo dejamos en el uso de la palabra. Buenos días, congresista José Luna Gálvez. Puede dar inicio a su sustentación. Muy buenos días. Estimados colegas congresistas, este proyecto de ley es de vital importancia para la población, sobre todo para las personas que aún están padeciendo los estragos de la pandemia. Pase la diapositiva 1, pásela. Mueva la diapositiva, por favor. Quiero decirle que este tema de las AFP viene de un trabajo de investigación desde el año 2011. En el año 2015 hicimos las grandes marchas para efecto de lograr que las AFP nos devuelvan parte de nuestra inversión. Y logramos que el 95.5% de nuestros aportes se puedan disponer a los 55 años para efecto de decidir si hacíamos una inversión y nos convertíamos en pequeños empresarios o lo dejábamos para que den una pensión realmente mediocre. Además, también logramos en el 2016, fue en junio del 2016, si bien me acuerdo, que luego de marchas y marchas y marchas en las calles donde miles de personas marchamos pidiendo poder tener la posibilidad de decidir qué hacer con nuestro dinero, logramos eso. Entonces el 95.5% a la hora de retirarnos se logró. Y además el 25% para la primera vivienda, sea cual fuera. Eso fueron los logros, pero esos logros lo hicieron la gente. Eran más de 10.000 personas marchando por las calles y presionando al Congreso que no quería entregar, al Ejecutivo que no quería entregar, los banqueros que no querían entregarles, los burócratas públicos que no querían entregar y decían que se iba a quebrar y se iba a desaparecer la AFP. A una persona preparada que hemos hecho investigación sobre este tema durante casi 10 años, entonces era una mentira, pero esa mentira en ese momento la prensa y todos los medios lo volvían verdad. Como están haciendo ahora, atacando, difamando, mintiendo, engañando a todos. ¿Por qué? Porque manejan las prensas, manejan todos los medios, y esa es la verdad. Y contra eso nos vamos a enfrentar.
El año pasado, desde Podemos Perú, iniciamos la presentación de varias iniciativas que con mucho esfuerzo y perseverancia se convirtieron en leyes. A pesar de la oposición de los burócratas del Ministerio de Economía, del BCR, de la Asociación de AFP, de la Superintendencia de Banca y Seguros, de los bancos, todas las leyes fueron observadas por el Ejecutivo y tuvimos que aprobarlas por insistencia, y fue el Congreso quien las promulgó. Esto no ha sido fácil. Le agradezco al Congreso anterior por la valentía que han tenido y a los 11 guerreros de Podemos que se fajaron en el Congreso y en la calle para lograr este objetivo. Con esos fondos devueltos, miles de afiliados y exafiliados pudieron enfrentar la crisis, el desempleo, la pandemia, y muchas personas pudieron salvarle la vida a sus seres queridos. Y muchos se hicieron micro y pequeños empresarios. No ha sido fácil, no va a ser fácil. Nos enfrentamos a grupos de poder que realmente tienen el poder y monitorean a toda la tecnocracia que está ubicada en el sistema financiero como títeres y repiten como loritos sus mensajes que le dan. Ni siquiera lo investigan ni lo estudian porque realmente son ignorantes financieros. A la fecha, se han realizado 5 retiros voluntarios de la AFP, acudiendo más de 3.2 millones de afiliados a realizar sus retiros. Estamos seguros que hemos salvado muchas vidas y hemos colaborado en el sostenimiento y solucionado el hambre de miles de familias. La situación de contagio y economía ha empeorado por el tema del contagio, y por ello que traemos la voz de los aportantes que reclaman se les permita acceder a parte de sus fondos, especialmente porque los fondos en el año 2021 han perdido dinero. Solo el fondo número 1 ha perdido más del 10% de su capital. En el Perú existen 8.1 millones de trabajadores afiliados a las AFP, de los cuales cotizan 3.1 millones a causa del desempleo y la crisis. De ellos, 5.7 millones, el 70% de afiliados, se ha visto forzados por la pandemia y por las restricciones de inmovilidad a retirar al menos una vez sus fondos de la AFP. Esto prueba la responsabilidad, pero también la necesidad económica por la que están atravesando. Más de 500.000 de personas han retirado fondos de sus aportes hasta en 4 oportunidades. Ello demuestra la precariedad y la necesidad de las familias. Según el Ministerio de Salud, el 3 de febrero del 2022, con la tercera ola se han contagiado más de 3.3 millones de peruanos. Tuvieron que aislarse en sus casas por lo menos 10 días laborables. Lamentablemente, han fallecido más de 200.000 personas el año pasado. Más de 200 personas el año pasado. Pero en los años anteriores han fallecido más de 200.000 personas. A pesar de que la tasa de mortalidad, al menos en este periodo, ha bajado, aún existe mucha incertidumbre entre las familias. La reactivación económica se ha iniciado lentamente, pero esta no llega por igual a todos los sectores. Al menos al sector de los trabajadores, en mayoría no ha llegado. Las familias de más de 8 millones de alumnos vuelven a clases en 2 meses y tendrán que atender gastos que desde hace 2 años no han tenido, porque se encontraban en casa haciendo educación virtual. Ello involucra nuevos gastos y mayores deudas familiares. Miles de estos padres de familia han quedado desempleados y no cuentan con recursos económicos para enfrentar las matrículas, útiles escolares y otros. El empleo aún no se ha recuperado. Según el informe de empleo del Instituto Nacional de Estadística, a diciembre del 2021, aún 350.000 personas de empleo formal no recuperan el empleo que tenían antes de la pandemia. Si las familias no tienen empleo, no tienen ingresos económicos. Tenemos que actuar rápidamente. Pero no están contando con los miles de desempleados informales. Por otro lado, la deuda que tienen los ciudadanos en el sector financiero, si bien se ha reducido con la reactivación económica, aún existen más de
443.000 familias que, a pesar que han reprogramado sus deudas de consumo con los bancos, aún se encuentran en situación de morosidad. Lo mismo pasa con más de 35.000 familias que tienen problemas en el pago de sus créditos hipotecarios. El proyecto de ley que he presentado autoriza el retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias del total de los fondos acumulados en las cuentas individuales de capitalización de los afiliados. Pero yo conozco bien a las AFP, a los banqueros, a los burócratas del Ministerio de Economía y Finanzas, del Banco de la Reserva, de la Superintendencia de Seguros, que se opondrán de todas maneras y buscarán excusas para no entregar, por lo que planteo alternativas para que su oposición no proceda y aprobemos este proyecto por insistencia si es necesario. El retiro de estas 4 UITs aplica cuando se evidencie que el trabajador se encuentra en situación de vulnerabilidad laboral. Al menos no tiene empleo los últimos 3 meses. Para aquellos que a la fecha sigan aportando al sistema privado de pensiones, se les autoriza el retiro de 2 UIT. A los 90 días de publicado el reglamento, podrán presentar la solicitud de devolución de manera remota o presencial. ¿Esto para qué? Para que no digan que no le damos tiempo para que dispongan de la liquidez. Además, el retiro no es inmediato, es escalonado y distribuido de manera gradual, de tal forma que el impacto no es fuerte ni en un solo momento. El primer retiro de hasta 1 UIT se podrá realizar a los 30 días calendarios. El segundo retiro también se podrá realizar a los 30 días calendarios después del primero. El resto del monto se podrá retirar en un solo retiro de 2 UITs. Asimismo, el retiro de estos fondos tiene la condición de intangible, es decir, no podrán ser objeto de descuentos, retenciones, embargos o cualquier otra afectación legal o administrativa. El procedimiento operativo lo define la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP en un plazo máximo de 15 días calendario. Los retiros anteriores de los fondos de la AFP han tenido una aceptación importante en las familias. Ello implica que existía y existe una necesidad evidente de liquidez, más aún cuando aún miles de familias no se han recuperado de los efectos del COVID y de las restricciones impuestas por el estado de emergencia. Cuando se discutían los proyectos del año pasado, muchos opinólogos, la Superintendencia de Banca, Seguros, el BCR y los gremios empresariales amenazaban con el colapso del sistema privado de pensiones. Decían que esto iba a profundizar la crisis económica. Pues se equivocaron, pero realmente no se equivocaron. Ellos sabían que el ingreso de liquidez iba a soportar y a mantener la economía nacional, pero querían que la liquidez salga del gobierno de bonos y de endeudamiento en bonos a nivel mundial y que no le metan la mano al bolsillo y le saquen el dinero que ellos en promedio pagan casi 3% de interés al año. La devaluación de la moneda es más de 3% al año, pero ellos nos prestan a 100% en tarjetas de crédito. Eso es su gran negocio y siguen haciendo su negocio y se opondrán. Y por eso me seguirán atacando y buscan difamándome y tratando de destruirme. Estos fondos ayudaron a miles de familias a salvar vidas de sus hijos, a enfrentar la pandemia. El abandono de un Estado que les cerraba las puertas de los hospitales, les negaba las camas UCI y huían velozmente en sus camionetas sin escuchar los gritos desesperados de las madres pidiendo oxígeno. Eso no se volverá a repetir. Nosotros colaboramos en algo y le agradezco al Congreso anterior porque en algo colaboró, en algo hizo que miles de familias salvaran la vida de sus amigos y de su familia. Eso es histórico. Ese Congreso tiene que ser reconocido por ello y esa Comisión de Economía se batieron y los de Podemos se batieron en eso, porque teníamos estudios profundos de más de 10 años de investigación. No somos improvisados ni advenedizos en política. Estamos seguros
que hemos ayudado a muchos hogares a enfrentar la pandemia, ya que han utilizado estos recursos para financiar el oxígeno. Ahora toca ayudar a las familias que enfrentan de manera digna y sobrevivan al desempleo, el aumento de precios, la vuelta al colegio, evitar que los bancos les rematen sus casas y otras enfermedades y sobrevivan a los millones de contagios que se ha hecho viral y te envía a tu casa 10 a 15 días y te inutiliza. Y digamos un tema importante y decimos que eso van a descansar y le va a pagar. ¿Saben qué? Una cosa quiere que le diga, ni el 20% de trabajadores son formales y están asegurados. El 80% es informal y tiene que descansar en su casa 10 o 15 días y no tiene que comer. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha ocurrido con las AFP. Más del 80% ya están afuera, sin trabajo, en la calle, por la crisis económica. Por ello, estimados colegas, volvemos a traer a esta comisión la voz desesperada de miles de peruanos que necesitan de sus aportes, de sus ahorros, en esos momentos difíciles. En resumen, no estamos pidiendo bonos, estamos pidiendo que los dueños de su dinero dispongan de ellos si así lo consideran conveniente. Y yo quisiera poner a debate, y la Comisión de Economía lo analice, que para los que han perdido todo su empleo, retiren 6 UIT para que hagan su microempresa porque les es más rentable. Y a los que todavía lo tienen, 4 UIT. Pongo eso a consideración de la Comisión de Economía para que analicen el tema. Y por ello solicito su apoyo a este proyecto de ley, que lo único que pretende es aliviar la enorme carga económica de las familias familiares. Muchas gracias, señora presidenta. Y Dios los bendiga a todos ustedes, miembros de la Comisión de Economía, y tomen y apoyen este proyecto. Muchas gracias. Gracias, congresista Luna. Si algún congresista quiere hacer el uso de la palabra, lo puede solicitar en este momento. Sí, presidenta, solamente... Germán Tacuri, presidenta. Congresista Tacuri tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Creo que hay una coincidencia en muchos puntos con la propuesta de proyecto de ley de la congresista también que le antecedió al congresista José León. Y sería oportuno confluir ambas iniciativas de ley que permitan, si es que hay coincidencias suficientes, que permita hacer un solo dictamen. Creo que es importante atender ese pedido de nuestro pueblo y en función a quienes hemos dicho que aún cuando están trabajando y hay otros que han perdido sus trabajos, creo que este sería un alivio económico para ellos. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Tacuri. Bueno, yo quiero decirle al congresista Tacuri que estamos en exposiciones de los proyectos de ley de lo que es la devolución de AFP. Quiero informarle que tenemos 8 proyectos donde solicitan devolución de AFP. Por eso es que estamos invitando a todos los que son autores de estos proyectos para que una vez que se terminen las exposiciones de los 8 congresistas, se hará un solo dictamen para ver con responsabilidad qué es lo que le conviene tanto a nuestros hermanos que solicitan la devolución. Gracias, presidenta. Si no hubiera otra participación de los señores congresistas, queremos agradecer la presentación del señor congresista José Luna Gálvez por su participación. Pasamos al cuarto punto. Tenemos la sustentación del proyecto de ley 085/2021-CR, que propone la ley que impulsa la contratación de jóvenes en proyectos de inversión contemplados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, aprobado mediante Decreto Supremo 238-2019-F, a través del otorgamiento de créditos a favor del empleador respecto
de las aportaciones al Seguro Social de Salud. Se encuentra en la plataforma el congresista Luis Ángel Aragón Carreño, autor de la propuesta, a quien le damos la bienvenida y lo dejamos en el uso de la palabra. Congresista Aragón, tiene el uso de la palabra y puede dar inicio a su sustentación. Señora Presidenta, gracias. Primero quiero agradecer a la comisión por y al personal técnico de la comisión por haber puesto en agenda la exposición de este proyecto de ley número 0085, que es la ley que impulsa la contratación de jóvenes en proyectos de inversión pública contemplados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, presentado por mi bancada y de mi autoría. Quiero comenzar señalando, siguiente diapositiva, que de acuerdo con la encuesta nacional de hogares en nuestro país, la cantidad de trabajadores jóvenes desempleados que buscaba activamente empleo entre el año 2019 y 2020 pasó de 422.962 a 635.045 jóvenes, lo que representa un incremento en la tasa de desempleo de 4.7 puntos porcentuales, hasta alcanzar un 13,1% durante el mismo periodo. Cifra que supera considerablemente el porcentaje de desempleo en los adultos. Desafortunadamente, la gran mayoría de los jóvenes que sí encontraron empleo lo han hecho en la informalidad, ¿no? En la informalidad que empleó a más de 3 millones de ellos el año pasado, el año 2021, quienes representaron el 81% del total de dicho grupo etario. En conclusión, podemos manifestar que la cantidad de trabajadores que se encuentran desempleados en el Perú ha superado, por el tema de la pandemia, de la crisis sanitaria y económica, activamente al grupo de mayores, adultos, que también sufren esas consecuencias, pero principalmente los jóvenes entre los 18 y 28 años. En el Perú existe una carencia de empleos adecuados que priva a los jóvenes de experiencia suficiente a acceder a puestos de trabajo. La juventud quiere trabajar, pero no sabe dónde, no encuentra dónde, no hay oportunidades de parte del sector público y también en el mismo sector privado, ¿no? Es importante siempre tener en cuenta esos datos señalados. Siguiente diapositiva. El objeto del presente proyecto de ley es impulsar la contratación de jóvenes en proyectos de inversión pública, contemplados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que fue aprobado todavía el año 2019, mediante Decreto Supremo número 238, a través del otorgamiento de créditos a favor del empleador respecto de las aportaciones del Seguro Social de Salud. En realidad, queremos manifestar que lo que queremos promover es la contratación de jóvenes en proyectos de inversión pública que son del Estado, ¿no? El Estado, a través de este programa Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Siguiente diapositiva. Cuando hablamos de los antecedentes del proyecto, tenemos que el proyecto tiene como antecedente el proyecto de ley número 1104, que planteó el Poder Ejecutivo, planteó una propuesta de otorgamiento de créditos a favor del empleador respecto de las aportaciones al Seguro Social, lo cual se solventaría con recursos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Esto demuestra que existió una decisión por parte del Ejecutivo de destinar recursos para reactivar la economía en nuestro país. Entonces, este proyecto de ley fue presentado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero también tenemos otro proyecto de ley de autoría de un excongresista, del congresista Leonardo Inga Sales, que perteneció al Grupo Parlamentario de Acción Popular. En función, siguiente diapositiva, en función a ello,
tenemos que manifestar que cuando hablamos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, este Plan Nacional vincula, ¿no? Y esto está en el proyecto de ley, la generación de empleo en los jóvenes, ¿no? El cual contempla 52 proyectos, ¿no? 52 proyectos, prioriza 2 que buscan cerrar el 30% del total de la brecha de accesos básicos. Estamos calculando aproximadamente 363 millones de soles. Según este Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad del Estado, del Poder Ejecutivo, su objetivo es proveer al Estado peruano dar un insumo para construir una agenda de desarrollo transparente, dice, consensuada, claves para el desarrollo económico del país. En el ámbito de aplicación, ¿quiénes serían, digamos, los jóvenes, el público objetivo? Siguiente diapositiva. El público objetivo. ¿Quiénes son el público objetivo? Porque es importante ver a quiénes beneficiaría, ¿no? Este proyecto de ley en caso se apruebe. Entonces, tenemos que, se ha visto que los sectores responsables para la ejecución de los proyectos de inversión contemplados en este plan tienen en primer lugar la obligación de asegurar que las empresas que son del régimen privado, que sean seleccionadas para la ejecución de los referidos proyectos, contraten a trabajadores jóvenes. Esto está destinado para los trabajadores jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad, en un mínimo del 15% del total de trabajadores asignados a la obra del proyecto de inversión. Entonces, ahí los jóvenes son los beneficiados. Entonces, se tiene que exigir, ¿no?, que el Programa Nacional de Infraestructura para la Competitividad dar obras públicas, proyectos de inversión pública, ¿no es cierto?, que obviamente tienen que pasar por un proceso de licitación pública. Y dentro de este proceso de licitación pública, como resultado de la misma, se tienen que contratar, ¿no es cierto?, empresas de régimen privado. Eso de acuerdo a las normas que están contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Pero el proyecto de ley busca que dentro del personal de trabajadores no se contrate a jóvenes entre los 18 y 28 años. Ahora, los jóvenes tienen que cumplir ciertas condiciones, que se incorporen por primera vez al mercado laboral formal y jóvenes que se encuentren en situación de desempleo, ¿no es cierto? Entonces estamos fomentando el trabajo juvenil. Siguiente diapositiva. Cuando nos referimos a la modalidad de la contratación, ¿no? Los contratos de trabajo están sujetos a las modalidades que están contenidas en el Decreto Legislativo número 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Entonces, los contratos de trabajo para estos jóvenes estarían ahí, con los beneficios sociales que están, pues, ahí en el Decreto Legislativo 728. Hay diferentes tipos de contratos, ¿no? Y dentro de esos contratos, o sea, tipos contractuales, ¿no?, que están ahí regulados en el Decreto Legislativo 728. ¿Cuáles son, siguiente diapositiva, los beneficios que tendrían en todo caso esta contratación de jóvenes? Primero, está que los empleadores que contraten, porque tiene que haber un incentivo, por eso decimos beneficios para las empresas, ¿no es cierto? Beneficios para las empresas que contraten, ¿no es cierto? Primero, los empleadores que contraten formalmente jóvenes que cumplan con alguna de las condiciones establecidas en el artículo 2 de la presente norma, tienen un crédito del 100% respecto de las aportaciones regulares al Seguro Social de Salud, correspondiente a dichos trabajadores, ¿no? Correspondiente a dichos trabajadores. Entonces, de esta manera, tenemos que manifestar que vamos a fomentar, digamos, la contratación de jóvenes y también el empleador tendría, digamos, beneficios, ¿no es cierto? La empresa, ¿no?, como estamos diciendo, un crédito del 100% respecto de las aportaciones a el Seguro Social, pero respecto, sí, pues, de los trabajadores que son jóvenes y que están siendo contratados de esa manera. Siguiente diapositiva. Cuando hablamos de los trabajadores contratados bajo los alcances de la presente ley,
los jóvenes tienen derecho a las mismas prestaciones de los asegurados regulares de salud, ¿no? O sea, obviamente, siguiente diapositiva, acá los jóvenes no se encuentran desamparados, podríamos decir, ¿no? Entonces, los jóvenes tendrían que estar asegurados, por supuesto, tienen como estamos firmando un contrato de trabajo, entonces tienen los beneficios de la seguridad social, ¿no? Y todos los beneficios que corresponden al régimen laboral de la actividad privada que resulte aplicable. Siguiente diapositiva. Respecto del financiamiento, la implementación de la propuesta se financiará con el presupuesto institucional que en la actualidad maneja el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto?, y Promoción del Empleo, en el marco de las leyes anuales de presupuesto de la República. Queremos incidir que el Poder Ejecutivo siempre ha manifestado que va a apoyar a la juventud. El presidente Castillo manifestó incluso en su primer mensaje a la nación que promovería la creación de más de 1 millón de puestos de trabajo de manera inmediata, de empleo para los jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que existe la voluntad a partir de este proyecto de ley de favorecer en su integridad a los jóvenes, ¿no es cierto?, a los jóvenes que estén entre los 18 y 28 años de edad. Los jóvenes deben cumplir con, quería precisar esto, una de las dos condiciones: o que se incorporen por primera vez al mercado laboral formal, que sean jóvenes, o jóvenes que se encuentren en situación de desempleo. No. Bueno, señora presidenta, muchas gracias. Esta ha sido la exposición de este proyecto de ley número 085. Esperamos contar con el apoyo de los colegas congresistas y también la elaboración del predictamen y del dictamen posteriormente. Muchas gracias. Gracias, congresista Aragón. Si alguno de los señores congresistas quiere hacer el uso de la palabra, lo puede hacer en este momento. Si no hubiera ninguna intervención por parte de los señores congresistas, se le agradece la presentación del señor congresista Luis Ángel Aragón Carreño por su sustentación. Puede retirarse de la plataforma cuando lo crea conveniente. Pasamos al quinto punto. Tenemos la sustentación del proyecto de ley 236-2021-CR, que propone la ley que promueve la culminación de las obras públicas paralizadas a nivel nacional, resguardando el uso adecuado de los recursos públicos. Se encuentra también en la sala el congresista, Luis Ángel Aragón Carreño, quien también es autor de este proyecto. Congresista, tiene el uso de la palabra y puede sustentar en este momento su proyecto de ley. Señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Bueno, este es un proyecto de ley que promueve la culminación de las obras públicas paralizadas a nivel nacional, resguardando el uso adecuado de los recursos públicos. Bueno, en realidad tenemos que manifestar que la Contraloría General de la República, todavía el año 2018, que es sabemos bien, la entidad superior de control, identificó aproximadamente 867 obras paralizadas a nivel nacional, ¿no? Obras paralizadas, sobre todo vinculadas a obras ejecutadas por el gobierno nacional, ¿no?, en un 57%, ¿no? Pero a partir de ahí, en junio del año 2021, se registraron
3.055 obras paralizadas, ¿no? Valorizadas en 29.000 millones de soles, de las cuales el 86% están en gobiernos regionales y locales, ¿no? Entonces, tenemos obras paralizadas, tenemos una estadística a nivel del gobierno central, a nivel de los gobiernos regionales y a nivel de los gobiernos locales. Siguiente. Tenemos una información ahí que está en Infobras, que tenemos aproximadamente un total de 3.003 obras que se encuentran en situación de paralización. Pero en realidad, digamos, si queremos dar más información, tenemos que decir que inclusive el Instituto Peruano de Economía, ¿no? en un artículo publicado y que se denomina Obras detenidas y el resultado electoral, señala textualmente lo siguiente, que si bien año a año se incrementa el presupuesto para la ejecución de proyectos de inversión, sin embargo, desde el 2010 hasta el 2019 se viene reduciendo la ejecución de la inversión pública, ¿no? Lo que se ha agravado aún más debido a los últimos años por el tema de la pandemia, por el COVID-19. Entonces, eso coincide con con la información que nos da Infobras, que en realidad tenemos 3.003 obras paralizadas que se encuentran en situación de paralizadas conforme se desprende del cuadro, obviamente, que están observando. Y ahí está la data región por región. Ancash, Cajamarca, Callao, Cusco, Moquegua, es una información oficial, Puno, Cayali, etcétera, ¿no? Siguiente. El Poder Ejecutivo, ¿no? Ha tratado de dictar, bueno, y lo ha hecho, ha dictado diversas normas, decretos de urgencia, decretos legislativos, digamos, con el objetivo de tratar de, digamos, evitar, ¿no? Constantemente la paralización y la ejecución de obra pública. Tenemos el decreto de urgencia número 008-2019, decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional. Ahí está, esa es una norma, un decreto de urgencia. Tenemos el decreto legislativo número 1486, que es un decreto legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas. Respecto a nuestro proyecto de ley, bueno, también podemos manifestar que existe un decreto legislativo, que es el decreto legislativo, no está en la diapositiva, pero lo mencionamos, 1486, en cuya tercera disposición complementaria transitoria, ¿no? Este decreto legislativo, ¿no? Tiene como finalidad, ¿no? Y nos dice establecer medidas extraordinarias para la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional, ¿no? Entonces, tenemos ahí, ¿no? Decretos legislativos, decretos de urgencia, ¿no? Elaborados por dictados por el gobierno central. Bueno, pero el artículo tercero, en realidad, de este proyecto, ¿no? Establece cuáles son las obras que son consideradas como obra pública paralizada, ¿no? ¿Qué tenemos que entender, ¿no? Obra pública paralizada. Entonces, son aquellas contratadas bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y las que se regulan por otras modalidades de ejecución, que a la fecha de publicación de la presente norma. Entonces, ahí está. No son cualquier tipo de obras, digamos, hay que establecer, digamos, que obra pública paralizada son aquellas que, uno, provengan de un contrato vigente, sin reportar ejecución física por 3 meses o más, ¿no es cierto? Un contrato vigente. Se entiende que hay todo un proceso de selección que ha sido configurado de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado, su reglamento, convocado, y entonces no tienen, digamos, ejecución física por 3 meses o más. 2, cuando provengan de un contrato resuelto o declarado nulo, hay causales de nulidad, ¿no es cierto?, que están en la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? O tercero, cuando su avance de ejecución física sea igual o mayor de un 50% a la fecha de publicación de la presente norma, ¿no?
Siguiente. En realidad, la Contraloría General de la República es la entidad, sabemos bien, colegas, que debe realizar el control concurrente a todas las obras públicas paralizadas, ¿no? Cuya ejecución se reactive. Y no, ese es el objetivo, la ejecución se reactive, ¿no? Digamos, en el marco de la presente ley. El titular de la entidad debe disponer, se realice el deslinde de responsabilidades, habrá responsabilidades administrativas, penales, funcionales, de los funcionarios que estuvieron a cargo del control de la ejecución de las obras, ¿no es cierto? Eso es importante señalar. Pero lo que queremos manifestar es que cuando hablamos de siguiente diapositiva, cuando queremos hablar de las obras públicas paralizadas, básicamente, tenemos que decir que la supervisión de las obras materia de reactivación, ¿no? Están en función, ¿no es cierto?, a que para la ejecución del saldo de obra, la entidad ejecutora debe asegurar que ésta cuente con un supervisor o inspector o residente de acuerdo a la modalidad de su ejecución. Cuando hablamos de obras en materia de reactivación, debe haber un contrato vigente de supervisión, ¿no? Y todo esto en función a la ley de contrataciones del Estado. Pero lo que queremos buscar aquí es que este proyecto de ley tiene como objeto efectivamente promover la culminación de la obra pública que se encuentra paralizada, declarar de necesidad urgente y preferente interés nacional la ejecución, la continuidad, la culminación de la obra pública para la provisión de infraestructura que permita satisfacer los servicios públicos en favor de la población, al margen de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que puedan existir, digamos, como reitero, de parte de los funcionarios públicos. Quien va a seguir haciendo el control concurrente es la Contraloría General de la República, ¿no? Eso es importante, ¿no? En todas las obras públicas paralizadas. Entonces, lo que buscamos, señora presidenta, colegas congresistas, es que podamos tener una norma jurídica, un proyecto de ley que promueva esta culminación de obras públicas, porque sobre texto del arbitraje, sobre texto de la nulidad del contrato, sobre texto de la resolución del contrato, sobre texto, digamos, de situaciones irregulares que hayan podido existir en el proceso de contratación o de licitación pública, vulnerando los principios de transparencia de la ley de contratación del Estado, los que son perjudicados y los grandes perjudicados son los pobladores. Es la población, es la ciudadanía, ¿no es cierto? Y eso encontramos mucho en distritos, en provincias, en el interior del país. Entonces, es importante, reitero, el artículo 3º, porque acá nos manifiesta y nos dice en este proyecto qué debemos entender por obra pública paralizada, ¿no? Entonces, o hay un contrato resuelto, o hay un contrato declarado nulo, o hay un contrato vigente, pero que no hay, digamos, una ejecución física por 3 meses o más, o el avance de ejecución física no haya superado pues el porcentaje, sea igual, no sea igual o mayor al 50%. Entonces, lo que queremos, señora presidenta, es que se pueda, digamos, establecer un mecanismo legislativo para que probamos la culminación de estas obras públicas, sin perjuicio de que la Contraloría haga su trabajo, sin perjuicio de las sanciones respectivas a los funcionarios correspondientes. Es todo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Aragón. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra, lo puede solicitar en este momento. Si no hubiera ninguna intervención por parte de los señores congresistas, se le agradece la presentación del congresista Luis Ángel Aragón Carreño por su sustentación y decirle que cuando crea conveniente puede abandonar la plataforma del pleno. Como
sexto punto, vamos a dar el uso a la palabra para la sustentación del proyecto de ley 1031-2021, que propone ley que crea el Parque Tecnológico en la región Puno, al congresista Carlos Ceballos Madariaga, autor de la propuesta, a quien le damos la bienvenida y lo dejamos en uso de la palabra. Muy buenos días, señora presidenta. Saludar a los congresistas de la Comisión de Economía. Bueno, y que quería pues exponer justamente el proyecto de ley, el 1031-2021, proyecto de ley que crea el Parque Ecológico Tecnológico en la región de Puno. Nosotros a lo largo ya prácticamente de más de 15 años hemos tenido la ley 28864 que creaba la sede Puno. Lamentablemente esta ley pues no ha llegado a un buen fin porque el gobierno regional de Puno conjuntamente con los gobiernos locales no se han puesto de acuerdo. Teníamos terrenos judicializados y en realidad esta ley no ha tenido un buen puerto y un fin para la cual fue creada, ¿no? Que era justamente la zona económica especial para darle beneficios tributarios a diferentes sectores como es el sector comercio y el sector textil que tenemos en la región de Puno. En esta oportunidad nosotros presentamos la ley que crea el Parque Ecotecnológico en la región de Puno. ¿Y por qué nosotros en la región de Puno? Quiero hacer e indicar a la comisión de que hoy en día la región de Puno está siempre vista por una de las regiones con uno de los yacimientos más importantes del mundo en el tema del litio, ¿no? Este litio está ubicado en la provincia de Carabaya, y este litio pues está considerado como uno de los más puros del mundo y se encuentra a más de 4.000 metros de altura y tiene una alta pureza y que no va a contaminar. Ya se han hecho todos los estudios necesarios, pero lo que siempre se ha pedido es que se transforme la materia, en este caso el litio, en baterías. Es por eso que esta ley que estamos proponiendo nosotros va a generar justamente ese camino para que el litio pues sea transformado en baterías. Esta ley tiene 17 artículos. Voy a pasar a leer los artículos más importantes y si hubiese alguna pregunta las vamos a poder sustentar. Es bien claro, dice que se cree el Parque Ecológico Tecnológico en la región de Puno y los alcances de esta ley están circunscritos en el ámbito territorial de la región de Puno, ubicado en la sierra sudoeste del país. Esto queda en la meseta del Collao. Inclusive se consigna ya la latitud y las coordenadas exactas donde va a estar ubicado este terreno. Artículo 2. Es su finalidad. El Parque Ecotecnológico en la región de Puno tiene por finalidad constituirse en un instrumento de promoción de la inversión, el empleo, el desarrollo tecnológico a nivel regional, enfatizando en la producción principalmente de baterías y pilas de litio y otros implementos para carros eléctricos. Asimismo, manufactura y orfebrería, industria textil, confeccionada y vinculadas a la lana de alpaca y vicuña, y auquénidos andinos. La producción de paneles solares, producción de molinos de viento, industria metalmecánica, ingeniería de software. Todos estos aspectos en la finalidad están debidamente sustentados en lo que hoy la región de Puno tiene como principales recursos, como es el tema del litio, ya lo hemos hablado, el tema del tema eólico y de lo que es energías renovables. Puno está dentro del mapa del calor, está dentro de una de las regiones que capta el 75% de la calor y que bien, mediante paneles solares podemos generar el tema de energías renovables, en el caso de paneles fotovoltaicos. En el tema eólico también se tiene velocidades del viento en las zonas altas de más de 75 kilómetros por minuto, las cuales permitirían hacer un parque eólico eficiente y que también genere energías renovables a la región. Y estas inclusive van a ser utilizadas dentro de este parque. Tenemos efectivamente acá también en el artículo 3 los beneficios que van a generarse para los inversionistas que van a entrar dentro
de este parque ecotecnológico, ¿no? Uno es la utilización de los terrenos de manera gratuita y se les facilite por un periodo de 30 años su utilización, y esto va a permitir generar y traer más inversionistas a la región de Puno. Asimismo, los beneficios tributarios que genera por un espacio de 10 años, solo se pagaría una tasa del 5% como impuesto a la renta, ¿no? Y esto generaría justamente que, de acuerdo al artículo 74 de la Constitución Política, que nos permite justamente, indica acá textualmente el artículo 74, la creación de, dice el artículo 74, los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo en ser el caso de delegación de facultades, ¿no? Hace un rato veíamos el proyecto de ley del congresista Eduardo Salguana, y habría que acotar que el artículo 74 sí prevé justamente que se puedan crear por ley tributos y también facilidades, ¿no? Inclusive derogar leyes en contra. Asimismo, el artículo 79, solicitar siempre las opiniones necesarias del Ministerio de Economía, de ser el caso, y también en el tema de los terrenos que se están dando, solicitar las opiniones al mismo gobierno regional de Puno. Y esto es importante. Asimismo, también la disponibilidad, uno de los beneficios sería la disponibilidad de infraestructura de la red pública, tanto agua, saneamiento, energía, comunicaciones y otros servicios básicos. Otro sería la utilización del sistema de la ventanilla única de atención de trámites, ¿no? Tenemos nosotros diferentes entidades que podrían instalarse dentro de este sector o dentro de este parque para que puedan, pues, emitir justamente todos los servicios que prevé el Estado. La consideración del Parque Ecotecnológico de Puno como un puerto seco. Es importante que sea un puerto seco porque esto justamente va a tener la llegada de diferentes logísticas y que también haya una área de desarrollo económico en este sector, utilizando tanto la carretera, utilizando también la línea ferroviaria, inclusive tenemos ahí cerca el lago Titicaca que permitiría en un momento poder tener justamente ese intercambio con el hermano país de Bolivia, y hay una serie de aspectos que se contemplan para que pueda ser un puerto seco y que tenga, pues, la efectividad del caso, ¿no? Otro es el acceso preferencial del crédito estructurado y otras alternativas de financiamiento otorgadas por el sistema financiero. Van a haber beneficios con el tema de menores tasas de interés, que siempre y cuando esto también se pueda contribuir con la SBS, que dé una opinión al respecto de qué beneficios trae una zona económica especial, una zona franca, que es prácticamente lo que nosotros estamos proponiendo con esta ley. Otro beneficio es la prioridad para la participación de ferias y misiones comerciales internacionales, y esta en coordinación con los diferentes ministerios de Comercio Exterior y Turismo, de Relaciones Exteriores, que nos permitan dinamizar la economía regional de nuestra región, ¿no? Señora Presidenta, todos estos aspectos que nosotros consideramos dentro de este proyecto de ley hacen de que esta ley sea viable, justamente porque se enmarca dentro de la reactivación económica que tanto necesitamos en el país, en apoyo a las diferentes industrias que se vienen realizando en la región de Puno. Como bien lo decíamos, en la minería está el litio, está el oro, se hacen trabajos en orfebrería. En el tema del comercio, Juliaca es una de las ciudades más comerciales reconocidas a nivel nacional, en la cual se hace un comercio. En el tema de lo que es textilería, aprovechar la fibra de alpaca, la fibra de la vicuña y de otros auquénidos que también le podemos dar el valor agregado que tanto necesitamos. En el tema de manufactura, se crean y estamos justo propiciando la industrialización para hacer justamente la creación y fabricación de paneles solares, de sistemas de molinos, que en realidad den estos resultados que tanto necesita la región para poder reactivarse. Y es importante que esta ley que estamos proponiendo, o este proyecto de ley que estamos proponiendo, reemplace a la ley ya existente 28864, que es la que crea la Zona Económica Especial de Puno, la sede Puno, que ha tenido muchos inconvenientes y que prácticamente ya va más de 15 años y en 20 años lograría prácticamente afenecer esta ley por el tema de que se ha creado, pero que nunca se le ha dado uso. Entonces, en ese sentido, nosotros pedimos
a la Comisión de Economía, a los señores congresistas, apoyar este proyecto de ley que va a beneficiar al sector tanto económico y al sector comercial de la región de Puno, que tanto necesita su apoyo. Es una región que ha sido muy golpeada en la pandemia, al igual de diferentes regiones, pero que en este caso, con el cierre inclusive de la frontera con Bolivia, hemos tenido bastantes pérdidas económicas, y yo creo que con este proyecto de ley podríamos darle esa reactivación que tanto necesita la región de Puno para salir adelante, y aprovechemos en poder transformar nuestros recursos y ya tengamos una ley que apoye justamente a la transformación de los recursos que tanto queremos nosotros en el Perú, nuestros recursos naturales, para poder salir adelante. Eso sería, señora presidenta, y estamos atentos a cualquier consulta. Gracias, congresista Carlos Ceballos. Si algún congresista quiere hacer el uso de la palabra, lo puede solicitar en este momento. Señora presidenta, la palabra Illich López. Congresista Illich López tiene el uso de la palabra. Bueno, en primer lugar, las dispensas del caso, hice llegar mi documento de dispensa, pues estuve volando y no había señal, pero se toma en cuenta mi asistencia. En segundo lugar, lo que el congresista Ceballos ha mencionado es muy importante. Si nosotros hacemos un análisis a nivel mundial de qué va a significar la energía en el mundo, valga la redundancia, en los próximos 50 años, las energías renovables van a ser las que tengan y desarrollen a las naciones. No olvidemos que en la COP26, en este encuentro de más de 200 países, ya se ha mencionado y se han dado alternativas para que los combustibles fósiles que consume el mundo puedan irse dejando de lado. En ese sentido, al dejarse de lado estos combustibles fósiles, van a necesariamente darles la cabida a las energías renovables. Y junto con ello, pues todo lo que ha mencionado el congresista Ceballos. En ese sentido, yo considero que es positiva la iniciativa de ley. Hay que, como siempre, estudiarla y hay que contribuir para que pueda alcanzar buen puerto. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista López. Si no hubiera más intervenciones por parte de los señores congresistas, le agradecemos al congresista Carlos Ceballos Madariaga por su sustentación y pedirle que en el momento que usted crea conveniente puede abandonar la plataforma. Muchas gracias, señora presidenta. Un abrazo a todos los congresistas. Gracias. Como séptimo punto teníamos la sustentación del proyecto de ley 151-2021-CR, ley que modifica el artículo 2 de la ley 28451, ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del proyecto Camisea-FOCAM, por el congresista Elvis Vergara Mendoza, pero nos acaban de informar que por asuntos personales el congresista Elvis Vergara Mendoza no podrá sustentar el proyecto de ley. Como octavo punto tenemos el debate del dictamen recaído en el proyecto de ley 177-2021 que propone la ley que fortalece el marco de la responsabilidad y la transparencia fiscal del sector público no financiero. Queridos congresistas, como habíamos iniciado sin quórum, solamente era reunión informativa, quiero pedirle a la secretaria técnica que sirva pasar lista para ver si tenemos el quórum correspondiente para el debate de este dictamen. Sí, señora presidenta. Paso lista. Congresista Montesa Facho Silva María. Presente. Congresista Takuri Valdivia Germán Adolfo.
Congresista Takuri Valdivia Germán Adolfo. Congresista Anderson Ramírez Carlos Antonio. Congresista Anderson Ramírez Carlos Antonio. Congresista Sea Choquehuanca Oscar. Congresista Sea Choquehuanca Oscar. Tello Montes Nidardo Edgar. Congresista Tello Montes Nidardo Edgar. Congresista Tudela Gutiérrez Adriana Josefina. Congresista Tudela Gutiérrez Adriana Josefina. Congresista Dávila Atanasio Pasión Neomidas. Dávila Atanasio presente. Dávila Atanasio presente. Dávila. Congresista Reyes Can Abel Augusto. Congresista Reyes Can Abel Augusto. Congresista Bambarán Reyes Rosángela Andrea. Congresista Reyes Barbarán Reyes Rosángela Andrea. Congresista Morante Figari Jorge. Presente. Congresista Lisa Saburu Juan Carlos Martín. Presente. Congresista Juárez Gallegos Carmen Patricia. Congresista Juárez Gallegos Carmen Patricia. Congresista Lureña Ilish Frey. Congresista López Ureña Ilish Frey. Presente, señora presidenta, señorita secretaria. Congresista López Ureña presente. Congresista López Ureña presente. ¿Escuchó? Sí, sí, señor. Congresista Torres Salinas Rocío. Congresista Torres Salinas. Presente. ¿Quién? Torres Salinas presente. Ya, señor. Consignado, señor. Congresista Acuña Peralta María Grimanesa. Congresista Acuña Peralta María Grimanesa. Congresista Luna Galvez José León. Presente. Congresista Montoya Manrique Jorge Carlos. Congresista Montoya Manrique José Carlos. Congresista Herrera Medina Noelia Rosevich. Presente. Congresista Bazán Narro Sigrid Tesoro. Congresista Bazán Narro Sigrid Tesoro. Cuenta. 8. Cuenta. 6, 7. Son 8. ¿Quién? 8. Señora presidenta, contamos con la asistencia de 8 congresistas. No hay quórum. No habiendo el quórum correspondiente para el debate del dictamen del proyecto de ley 177, vamos a levantar la sesión siendo las 13:12. Se levanta la sesión. Muchas gracias, señores congresistas. Saludos, colegas.